Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Somos herramientas para crecer y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. Una conversación desde la ciencia y la práctica profesional. Promovemos compromiso empresarial, oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y las futuras generaciones. Cada martes a las 3 de la tarde aquí en Radio Nacional del Paraguay. Y este saludo va desde la ciudad de Villarrica. En esta ocasión tenemos probablemente a uno de los principales referentes con mayor prestigio, experiencia y por supuesto ese deseo permanente de compartir conocimientos al profesor Edgar López Ocaris Jiménez. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido nuevamente a Radio Nacional del Paraguay. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente un gusto estar de vuelta charlando sobre algo para ver en qué podemos aportar a esta gestión pública de Paraguay, todo con el objetivo de mejorar la gestión administrativa de nuestro querido país. Asimismo, y le contamos a nuestra querida audiencia el perfil profesional de Edgar López Ocari Jiménez. Es doctorando en Administración Pública por la Universidad Columbia del Paraguay, contador público, también licenciado en Administración con didáctica universitaria por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene una maestría en Planificación y Conducción Estratégica nacional, posgrado en Auditoría Gubernamental, también en Calidad y Productividad por el Instituto Vía Pro Desarrollo. Auditor líder de calidad con certificación internacional IRCA y auditor interno para sistemas de gestión de calidad norma ISO 9001 versión 2015 en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de República de Colombia. Ha realizado cursos de planificación, gobernanza, gestión pública en Estados Unidos, también en Brasil y en España. Tiene varias publicaciones relacionadas con la norma MESIP 2015 y en esta ocasión vamos a compartir una inducción a la norma MESIP 2015, que es la norma de requisitos mínimos que aplica para las instituciones públicas de nuestro país. Hay que decirlo que en días más tendremos esa ocasión de aprender tanto del profesor López Ocaris, como también del profesor Cristian Franco, para quien ya va nuestros saludos. Y profesor Edgar López, tenés que contarnos principalmente cuáles van a ser esos propósitos de esta propuesta de aprendizaje permanente que en principio va dirigida principalmente para los funcionarios y directivos de instituciones públicas. Gracias, Juan Carlos. Y sí, en primer lugar, para situarnos, recientemente la Contraloría está remitiendo las evaluaciones del nivel de madurez del MESIP a cada institución, lo que referente al periodo 2020. En esas evaluaciones hay una recomendación genérica en donde solicita que cada institución se capacite en la norma MESIP 2015. Y no solamente los funcionarios, sino los directivos, los administrativos, los operarios, todos tienen que tener una capacitación. Eso menciona en la recomendación en el informe de nivel de madurez de la Contraloría, y tanto la norma MESIP 2015 nos obliga, nos tiene un requisito específico que solicita esa capacitación. Y esa capacitación debe ser de manera anual, con todos los requisitos que tiene el MESIP 2015. Tiene una particularidad que es la constante revisión, actualización y demás. Por tanto, si ya hicimos una capacitación en el año 2019, en el año 2020, necesitamos otra en el año 2021. Por eso también nos exige un plan de capacitación en donde ir verificando las necesidades que nos capacitamos el año pasado, que nos vamos a capacitar este año. Pero de hecho, sí o sí necesitamos, todas las instituciones públicas necesitamos un curso por lo menos corto de inducción al MESIP, como es este pequeño curso, que son de dos jornadas,
donde vamos a estar justamente charlando sobre la introducción al MESIP, de dónde viene, para qué viene. Normalmente estamos hablando del MESIP, de la norma que nos menciona el qué necesitamos como sistema de control interno. El MESI 2008 nos da el cómo, pero necesitamos saber el por qué o el para qué. Entonces, de hecho, esta charla, esta inducción viene a cubrir esa necesidad que es a nivel gubernamental necesitamos tener. Esto está abierto para todas las instituciones públicas y tiene la particularidad que es de manera virtual. Entonces, al ser de manera virtual, pueden acceder gente de Alto Paraguay, de Encarnación, de Canindeyú, de Pilar, de diferentes puntos del país, que posibilita justamente esta modalidad. Asimismo, profesor Edgar López Ocaris, y tenemos que decir que la norma de requisitos mínimos del MESIP, y el MESIP significa Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay, ha sido renovada, pero no es una renovación cualquiera, sino que tal y como lo dice el profesor, se puntualizan aquellos aspectos que todas las instituciones públicas deben tener justamente para garantizar el buen manejo de los escasos recursos que tiene el Estado. Entre los principales aspectos que considera la norma de requisitos mínimos, hay que mencionar el ambiente de control, el componente de control de la planificación, el componente de control de la implementación, el componente de control de evaluación y, por supuesto, el componente de control para la mejora. Todo esto que estamos mencionando forma parte de un círculo virtuoso en el que hay unos tres pilares de autorregulación, de autocontrol y también de autoevaluación, porque no supone necesariamente tener nueva legislación, sino llevar a la práctica aquel trabajo que se está realizando desde nuestras instituciones, respaldar y, por supuesto, garantizar una trazabilidad de todo el trabajo que se hace en favor de los ciudadanos y para cumplir, por supuesto, en primer lugar, los fines de la creación de cada institución, la misión y la visión estratégica. Tenemos que decir que dentro de esos aspectos de esta norma de requisitos mínimos aparece, por ejemplo, algo tan relevante y probablemente el paso número uno, que son los compromisos de la alta dirección. Pero sigamos conversando con el profesor Edgar López Ocaris porque hay unos antecedentes y el origen del MESIP, el modelo estándar de control interno para instituciones públicas, que tenés que contarnos, profesor Edgar. Gracias, Juan Carlos. Sí, justamente el antecedente sería que esto viene de un modelo implementado exitosamente en Colombia. Fue donado gracias a un programa Umbral por la organización USAID, una organización para el desarrollo, para ayudarnos a desarrollarnos como país de Estados Unidos. Entonces, pero este modelo, ¿de dónde nació? Nace de dos herramientas conocidas internacionalmente. Por un lado está la norma ISO 9001, versión 2008 en aquel entonces, pero ya hay una nueva versión 2015 que es de requisitos para un sistema de gestión de calidad. Y por el otro lado está el marco integrado de control interno COSO. Estas dos herramientas dieron base a lo que es el modelo estándar de control interno para instituciones públicas. Entonces, estos requisitos están insertos en esta metodología, en esta herramienta, que es una herramienta de control y es una herramienta de gestión a la vez. Y como bien vamos a estar en esta inducción, vamos a estar hablando de este origen, de este antecedente, de dónde vino, por qué vino, cuáles son los objetivos de la herramienta. Esta inducción está avalada y organizada por el Instituto René Cassim. Es un instituto totalmente reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura, está habilitado por el CONES. Esta inducción va a estar impartida el 28 y 30 de septiembre. Son dos jornadas bastante cortas, pero ricas en el contenido en el cual, y aparte también
que vamos a estar no solamente hablando de la teoría, sino también un poco de experiencias en cuanto a la implementación, que tanto lo tiene el profesor Cristian Franco como lo tengo yo en algunos años de transitando con esta herramienta en la implementación, y no solamente en mi institución, sino también como docente, en la cual no solamente los alumnos aprenden de mí, sino yo también me nutro de esas experiencias positivas en la cual todos estamos insertos en esta lucha, en este desafío de implementar una nueva herramienta de gestión, donde lo que buscamos es mejorar nuestra gestión pública con el objetivo de satisfacer justamente la necesidad y expectativa de nuestros clientes y usuarios, que hoy cada vez están siendo mucho más exigentes, mucho más demandantes, y necesitamos justamente tener un contacto, un vínculo con esta gente para saber qué es lo que realmente está queriendo. Entonces la herramienta nos da ese mecanismo de conexión, de unión, y saber cómo identificar esas necesidades y expectativas de nuestros usuarios. Asimismo, profesor Edgar, y hay que decir, tal y como mencionó el profesor, que es muy importante para nuestros oyentes y la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay, que cada uno de los componentes del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay se encuentran escritos en lo que se llama el manual de implementación y el manual conceptual del año 2008, pero con la norma de requisitos mínimos ya se distancia el cómo hacerlo del qué hay que tener en cada institución. Y esta es un poco la novedad. Y viene este trabajo acompañado por la resolución de la Contraloría General de la República número 377 del año 2016, que conviene mencionarla, por la cual la Contraloría General de la República adopta la norma de requisitos mínimos para un sistema de control interno del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay, MESIP, en su versión 2015, y que fue evidentemente elaborado con la cooperación brindada por el Programa de Democracia y Gobernabilidad del pueblo de los Estados Unidos de América. Estos antecedentes son muy importantes porque tenemos que reconocer de que ese punto de partida, que bien nos va a explicar el profesor Edgar López, parte de lo que se llama un ambiente de control. Y un ambiente de control que no solamente se puede ver reflejado en los papeles, en las resoluciones, en las actas, sino que además, complementando, es eminentemente actitudinal. Y ya veo reflejado aquí en esta propuesta, dice, el ambiente de control y los compromisos de la alta dirección. Profesor Edgar, a ver si nos puede ilustrar un poco más qué es lo que vamos a poder encontrar en esa capacitación. Sí, y justamente hablando del compromiso de la máxima autoridad y el ambiente de control, conceptualmente nos habla de una cultura de control que incida en la cultura organizacional. Entonces, pero eso también está dado porque debería estar dado que nosotros, ya como directivos o que aspiramos a ser alguna vez directivos de una institución pública, tengamos una competencia, tengamos una capacidad en cuanto a la norma MESI 2015. Pero es algo que lo tenemos, es una debilidad que hasta hoy en día los tienen las autoridades, porque es una herramienta, si bien no es tan nueva, pero sí esta herramienta en sí no forma parte de una capacitación de ninguna universidad, de ningún instituto superior. Hay muchos directivos, ministros, gerentes, directores generales, auditores, que llegaron a un puesto clave dentro de una institución pública y se le menciona y por una resolución salen nombrados para ser responsables de la implementación MESIP, responsables de la evaluación en cuanto a MESIP, y
y no tienen esa competencia, no tienen, si bien el MESIF es un conjunto de herramientas administrativas que lo tocamos en la parte de contabilidad o en la parte de administración, pero en sí el conjunto total de lo que es la norma no lo tenemos dentro de nuestras mallas curriculares y es una falencia que lo tenemos a nivel nacional, a nivel de las universidades. Por eso insisto mucho de que esto tiene que ir permeando y esta capacitación no solamente es para funcionarios públicos, sino hay gente que aspira a ser un servidor público. Y hoy en día, ¿cómo entramos, ingresamos a un ente público? A través de un concurso de oposición y mérito. Y dentro de esos concursos de oposición y mérito están unos requisitos que en primer lugar nos habla de conocimiento del MESIF. ¿Y cómo vamos a conocer del MESIF si ya nuestra misma universidad, nuestro mismo instituto, nuestro sistema educativo no nos habló de esa herramienta? Entonces, trata un poco esta capacitación de ir paliando esa necesidad, pero es algo que lo tenemos que tener inserto desde en la academia diplomática para los diplomáticos, en la academia militar para los militares, en los institutos superiores de enseñanza para diferentes organismos. Entonces, todos tenemos que tener inserto dentro de la malla curricular esto para que sí, ahí con la competencia y voluntad haya una fusión en la cual repercuta e impacte en el compromiso. Porque si solamente viene una resolución fría que me diga usted es el responsable máximo de la implementación MESIF sin tener un conocimiento, es como un papel muerto. Entonces de ahí necesitamos ir insertando esta cultura, incidir en la cultura organizacional a través de la competencia, a través de la capacitación, a través de la inducción justamente en esta norma para conocer el por qué es importante implementar esta norma y cuál sería el impacto no solamente a nivel institucional, sino a nivel país, cómo mejoraría la gestión pública, nuestra imagen a nivel internacional y nuestra imagen frente a nuestros usuarios, que son en definitiva nuestros clientes, nuestros jefes. Sí, asimismo, querido profesor Edgar López Ocaris, y aprovecho para mencionarle a la audiencia que todo dentro del Estado, particularmente el Estado paraguayo, tiene sus normas. Y aquí conviene mencionar incluso algo que viene contenido en la ley 1535 de Administración Financiera del Estado, que ya en su artículo segundo nos habla de que el sistema integrado de la administración financiera será obligatorio para todos los organismos y entidades del Estado y se regirá por el principio de centralización normativa y descentralización operativa, con el objetivo de implementar un sistema de administración información financiera dinámico, que integre y armonice las diferentes tareas derivadas de la administración de los recursos asignados a las entidades y organismos del Estado para el cumplimiento de sus objetivos, programas, metas y funciones institucionales. Y esta es la parte que nosotros tenemos que tener clarísimamente clara, estableciendo los mecanismos de supervisión y evaluación, perdón, supervisión, evaluación y control de gestión, que es ahí donde entra el MESIP, necesarios para el buen funcionamiento del sistema. Y es por eso que el CIAF, como lo conocemos en la jerga del Estado, el Sistema Integrado de la Administración Financiera, está conformado por el sistema de presupuesto, el sistema de inversión, el sistema de tesorería, el sistema de crédito y deuda pública, el sistema de contabilidad y el último elemento mencionado es el sistema de control interno, a los efectos de ilustrarle también a la audiencia. Pero además del ambiente de control que forma parte de la norma de requisitos mínimos, aparece otro elemento que parece bastante natural, pero aún así hay mucho en lo que tenemos que avanzar cuando tenemos que hablar del control de la planificación, profesor Edgar. Sí, de ahí justamente vamos a estar hablando, ya que la norma menciona de un elemento, un principio básico que es el direccionamiento estratégico.
Ese direccionamiento estratégico nos vincula específicamente con una planificación estratégica institucional o en la jerga gubernamental lo conocemos como PEI. Y ese PEI, esa planificación nos tiene que dar el norte, nos tiene que dar el norte hacia dónde va a ir creciendo nuestra entidad, nuestro organismo, nuestra institución pública. Pero justamente como está vinculado con el primer elemento que es de la máxima autoridad, ahí es donde nuestra alta dirección, nuestros ministros, nuestros presidentes de entes, nuestros directivos generales, se tienen que sentar y ellos tienen que marcar el curso hacia dónde vamos a ir. Y es un paso primordial, fundamental, porque después está todo encadenado. Ya después de ahí nace justamente en base a la misión y visión una planificación estratégica hacia dónde vamos a ir, cuáles serían los objetivos a largo plazo, cuáles serían esas estrategias para llegar a esos objetivos. Y de ahí nacen nuestros procesos en los cuales qué vamos a hacer para ir, qué actividades vamos a llevar para cumplir con esos objetivos institucionales, ya sea corto, mediano y largo plazo. Entonces de ahí nacen nuestros procesos, nuestros procedimientos y de cuando nacemos justamente hablando justamente de otro punto que tiene el MESIP es la gestión por procesos. Ya vincula con la identificación de los diferentes tipos de procesos que son estratégicos, misionales o de apoyo. Eso es fundamental porque de ahí nace todo para abajo y como es un sistema, son elementos interconectados, interrelacionados entre sí, que cada uno está en un lugar o está en una posición o está en algún componente o principio o elemento que tiene un porqué o un para qué. Y eso si no está alegremente no sé, simplemente está situado en algún lugar, sino que tiene una conexión, tiene está diagramado como para cumplir una función específica y que esa función o el producto esté enlazado con otro elemento del MESI y así todo el sistema, como bien mencionaste, Juan, al inicio, es que esto está enlazado con un sistema completo de PHBA de mejora continua, que es planear, hacer, verificar y actuar, que nos da una mejora continua. Este ciclo de mejora continua, como su nombre lo dice, es continuo. No vamos a tener algo finiquitado en el 2020, 2023, 2025. Es algo que vamos a tener que cambiar y actualizar constantemente. Mencioné que tiene su elemento base de origen a la norma ISO 9001, pero mencionamos que siempre tiene versiones esa norma. 2008, 2015, 2000, siempre tiene un año de versión. Entonces lo mismo va a ocurrir con nuestra norma MESI 2015. En algún momento vamos a tener que modificar, actualizar, mejorar, porque vamos a tener que adaptarnos a nuevas coyunturas. La pandemia es algo que trajo cambios, maneras de trabajar. Mismo en el sector público no estábamos acostumbrados a tener un teletrabajo. Hoy en día la pandemia nos empujó a tener que utilizar esa herramienta de teletrabajo y es algo que modifica, inclusive tenemos que modificar nuestro manual de organización y funciones, nuestros procedimientos, porque anteriormente no lo teníamos ni visualizado en el umbral de 5 años por lo menos de estar trabajando de manera virtual. Pero hoy en día sí, lo tenemos y tenemos que ir insertando y todos esos cambios tienen que insertarse en la mejora, es para la mejora continua y de ahí esto que es de constante cambio, no tiene un fin sabido, no sabemos cuándo va a terminar esta implementación, siempre es un mecanismo que busca algo perfectible, mejorable, con el fin de satisfacer la necesidad y expectativa de nuestros usuarios.
Herramientas para crecer, somos universitarios al servicio de la comunidad. Minutos más, continuamos aquí en Radio Nacional del Paraguay. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Rojas Chamorro. Estamos en Radio Nacional del Paraguay, herramientas para crecer, conversando acerca del modelo estándar de control interno para instituciones públicas del Paraguay. Una propuesta de inducción a la norma de requisitos mínimos establecida por la Contraloría General de la República y que en esta ocasión tendremos oportunidad de aprender del profesor Edgar López Ocariz y también del profesor Cristian Franco. Estuvimos hablando de esos primeros conocimientos que a nivel general tenemos que manejar, ya seamos por una parte funcionarios, altos directivos y por qué no también la ciudadanía al momento de hacer los reclamos de los servicios que demanda de sus instituciones públicas. Y aquí hay que decirlo, que los recursos del Estado provienen de los pagos que hacen los contribuyentes o incluso de los créditos que asume el Estado para financiar sus actividades. Por eso es tan importante la transparencia, la previsibilidad, el control interno y que todas nuestras acciones desde las instituciones públicas estén orientadas a cumplir los fines de la institución y sobre todo hacer realidad la misión y la visión estratégicas. Estamos hablando con el profesor Edgar López, casi ya dije profesor doctor, seguramente en breve podré también llamarte de esta manera, Edgar, y ahora tenemos que hablar de algo probablemente con lo que tenemos que ir con bastante menos velocidad, porque así como habías mencionado la gestión por procesos, que es un poco en lo que estamos todavía muchas de las instituciones, hay otro componente muy relevante y complejo que se llama la gestión de riesgos, profesor Edgar. Y sí, Juan Carlos, justamente ahí como mencioné anteriormente, ya que esto está enlazado, está totalmente vinculado cada elemento. Recordemos que tenemos una misión y una misión que nos dice qué hacer y una visión que nos dice hacia dónde estamos caminando como institución. De ahí nos hace nuestro PEI, nuestro plan estratégico institucional, con objetivos, con estrategias. Después tenemos nuestros procesos estratégicos, misionales y de apoyo. Esos procesos tienen productos, tienen objetivos específicos, tiene un porqué. Y de ahí viene otro elemento fundamental, la gestión de riesgo, que en la ISO 9001, en las normas ISO, es una norma totalmente aparte de la 9001, que es la 31000, pero el MESIP lo tiene incorporado dentro de esos requisitos, dentro de la norma, y ahí nos dice que nosotros tenemos que identificar nuestros riesgos. ¿Y qué es un riesgo? Un riesgo es justamente algo que puede imposibilitar que yo cumpla el objetivo de un proceso, tanto misional, estratégico o de apoyo, que no llegue al fin al cual yo estaba caminando, al cual yo estaba trazado para ir hacia algún lugar y me imposibilite, algo negativo. Entonces de ahí es que justamente nos pide el MESIP, nos dice, nos prende un semáforo y nos dice, presten atención a los riesgos. Y esos riesgos tenemos que identificar en primer lugar. El MESIP nos da un glosario de identificación de los riesgos y a esos riesgos tenemos que valorarlos. Tenemos que saber cuál es un riesgo alto, cuál es un riesgo medio, cuál es un riesgo bajo. ¿Por qué eso? Porque obviamente en las instituciones tenemos infinidad de riesgos. Y esa infinidad de riesgos no es que la vamos a poder tratar totalmente. Nuestro MESIP es un conjunto de elementos de control interno que buscan razonablemente que cumplamos el objetivo institucional. ¿Qué quiere decir razonablemente? Que no es una herramienta que nos hace una herramienta mágica, no es una herramienta certera, pero sí nos da lineamientos como para ir encaminados hacia el cumplimiento del objetivo institucional. Entonces, en la cuestión de riesgo, ya que identificamos, ya que valoramos, al valorar nos dice el MESIP,
traten los riesgos importantes, focalícense en los riesgos importantes, en los riesgos de mayor impacto. Entonces, de ahí, al tener focalizarnos en lo importante, en lo que mayor podría impactar en la operatividad de la institución, ahí es donde tenemos que trabajar. Y eso es fundamental porque en esta pandemia lo que nos trajo fue un riesgo que teníamos totalmente cegado o no teníamos en cuenta una pandemia que no solamente paró Paraguay, el mundo entero paró con las cuarentenas, con un montón de cosas, con todas estas restricciones. Hasta hoy en día tenemos justamente la frontera cerrada con Argentina y un montón de cosas que nos limita justamente el accionar como anteriormente lo teníamos en una libertad, vamos a decir. Entonces, de acá, estos riesgos es sumamente importante, esta gestión de riesgo. El MESIP nos dice, identifiquen, valoren y después tengan una política de tratamiento de esos riesgos. Y de ahí nace un mapa de riesgo que es el producto de este elemento fundamental, donde identificar qué hacer con esos riesgos. Sí podemos compartir, aceptar, transferir un riesgo, pero sí el MESIP nos dice, nos prende esta gran, nos da esta gran llamada de atención en cuanto a los riesgos porque es algo que no lo teníamos en cuenta. Normalmente planificábamos, pero planificábamos llegar a la luna y al momento de la realidad, al momento de la operatividad, no llegábamos ni a mitad de camino porque no teníamos en cuenta los recursos, los riesgos y demás. Entonces, esto es algo un poco más realista y que si si ocurriría algún riesgo, entonces, ok, que el impacto no sea tan grande como sería sin tener un riesgo. Un ejemplo de un riesgo sería un incendio. Un incendio en cualquier institución es de gran impacto, pero si tenemos mecanismos de control, tenemos extintores, tenemos, no sé, vamos a decir, detectores de humo y demás, justamente eso está aminorando justamente el impacto que tendría ese incendio. Y así, a nivel administrativo tenemos hasta que inclusive nos puede faltar resma de papel, papel o tinta a la impresora. Eso imposibilita, esos son riesgos operativos que parecen así algo tan básico, pero es que algo que ocurre a diario en nuestras instituciones públicas. Así mismo, profesor, y quiero aprovechar un material que fue elaborado por la licenciada Andrea Fleitas, que está disponible en la web y es del Crédito Agrícola de Habilitación. Y en este material hace una reseña, por ejemplo, acerca de las causas del riesgo operacional. Y se denominan causas, razones o motivos por los cuales se genera un riesgo. La identificación de ellas es necesaria. Influyen directamente en la probabilidad de ocurrencia de los eventos y por lo tanto inciden en el establecimiento de políticas para su disminución o eliminación. Este es un extracto del manual de implementación del MESIP del año 2008 y es lo que nos está señalando ahora el profesor Edgar. También aparece un tema interesante porque no solamente tenemos que identificar las causas que generan riesgo para un procedimiento, para una actividad, para una tarea que se realiza dentro de nuestras instituciones, sino que además el hecho de que sucedan o que se hagan realidad estos riesgos genera unos efectos en nuestra operación. Se conocen como efectos o consecuencias de la ocurrencia de los riesgos sobre los objetivos de la organización y se presentan en mayor medida en personas, bienes materiales o inmateriales. Algunos de los efectos más importantes, por ejemplo, a modo de ir citándolos, daños físicos, fallecimientos, sanciones, pérdidas económicas, pérdida de información, pérdida de bienes, interrupción de servicios, daño ambiental, pérdida de imagen y pérdida de mercado. Es decir, el MESIP nos ayuda a evolucionar de aquello que habitualmente se usa en la jerga, que es el famoso error involuntario.
Es decir, si nosotros tenemos una seguidilla de errores involuntarios, eso directamente se traduce ya en un riesgo, porque no va a ser algo que podría suceder, sino que es algo que viene sucediendo reiteradas veces y hay que hacer una acción, diseñar una acción para prevenir eso, porque probablemente está afectando al normal funcionamiento de nuestra institución. Y cuando hablamos del normal funcionamiento de nuestra institución, no es que el error tenga que ocultarse, no, todo lo contrario. Hay que identificar el error, hay que establecer si amerita o no su entrada dentro de lo que mencionó el profesor Edgar, el mapa de riesgos, y en caso de que vuelva a suceder, tener un plan de acción para mitigarlo. Y justamente porque nuestro trabajo siempre está en función de un beneficiario. ¿Qué pasa si por un error voluntario yo no pasé una resolución que le iba a dar, por ejemplo, la pensión alimentaria a un niño? Por error involuntario me olvidé, se traspapeló, lo que sea. Y, por ejemplo, es un niño que no está recibiendo ese dinero que amerita para su alimentación. Entonces, ese error involuntario se traduce en un daño a una persona, a un beneficiario, a un usuario, y es por eso que es tan importante que nuestras instituciones tengan este proceso de identificación, evaluación y gestión de los riesgos. Insisto, dentro de lo que ya nos señaló el profesor Edgar López Ocariz, en esa mejora continua a la que estamos, por supuesto, obligadas también todas las instituciones públicas. Y ya cuando estamos llegando hacia el final de esta conversación tan interesante, que siempre se nos va el tiempo cuando hablamos con el profesor Edgar, porque él tiene esa gentileza de compartir sus conocimientos y su valiosa experiencia. Tenemos que hablar del control de evaluación para la mejora, profesor Edgar. Sí, y justamente ahí, ya que mencionaste el ciclo PHBA, normalmente nosotros tenemos elementos de planificación, tenemos elementos de operatividad, pero y también tenemos elementos de control dentro del Estado. Pero algo que falta y está todavía latente de mejorar e introducir que incida justamente en la cultura organizacional es un elemento de mejora. Somos resistentes a recibir justamente oportunidades de mejora. No queremos recibir críticas y justamente ahí en ese momento donde nos están diciendo qué hacer, qué mejorar, parece que lo tomamos un poco personal. Entonces de ahí esa manera de que esto tiene que ser como en las multinacionales, en las empresas internacionales lo llaman constantemente como feedback, como una retroalimentación que le hace el jefe al operario o el operario al jefe mismo. Eso es algo que está permeando hacia el sector público y de hecho a nosotros nos rige justamente el derecho administrativo. Hay veces que choca con nuestra cultura administrativa, tanto verticalista dentro de la milicia o demás, pero es algo que tiene que ir mejorando, es algo que tiene que ir, tenemos que tener elementos de mejora e introducir esa cultura de mejora, aceptar esas oportunidades de mejora y visualizar unas acciones con las cuales yo voy a poder mejorar constantemente. Y ahí se cierra el círculo virtuoso de mejora continua, porque de nada sirve planificar, hacer, verificar y quedarnos nada más en el error, en solamente quedarnos en la identificación de esos problemas sin tener un umbral de mejora. Entonces ahí ese gran elemento de mejora con el cual cierran MESIP, que es el fin último de esta herramienta, mejorar constantemente, mejorar la gestión y demás. Cuando estábamos hablando del MESIP 2008, teníamos formatos y eran 214 formatos. Los 3 últimos formatos eran justamente mejora institucional, mejora funcional, mejora individual, hasta el personal, cómo llega cómo quiere permear hasta el último operario
de manera a que mejore constantemente su actividades, sus funciones, sus tareas, sus procedimientos. Eso es fundamental y eso incide en el todo, incide en el todo, en toda la gestión institucional. Entonces, Asimismo, profesor Edgar, y muy lejos de que el MESIP, como modelo del sistema de control interno institucional, quiera señalar solamente los errores, justamente tiene que ser esa herramienta de gestión por procesos y por riesgos que ayude a garantizar que nosotros, los funcionarios, los servidores públicos, estamos haciendo bien nuestro trabajo en favor de los usuarios, de los beneficiarios y de la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que con sus impuestos está financiando nuestras instituciones públicas, profesor. así es, Juan Carlos, y justamente no quiero cerrar esta charla sin antes volver a invitar justamente a la capacitación, a la inducción, donde vamos a estar hablando un poco más en detalle, un poco más minuciosamente de lo que es esta norma, que es sumamente importante para todos los funcionarios públicos, para todos los servidores públicos, ya sean directivos, ya sean administrativos, operativos y también para aquellos universitarios que tienen eh, pensado ingresar a la función pública. Es importante que conozcan esta herramienta porque en algún momento dado se van a topar en algún concurso de oposición y mérito, se van a encontrar con el requisito de que le van a pedir el conocimiento de MESIP. Entonces, el Instituto René Cassin está organizando esta inducción el 28 y 30 de septiembre de 18 a 20 horas. Son 2 horas cada día donde vamos a estar hablando un poco de esta herramienta, tanto el profesor Cristian Franco como yo, y esto tiene certificación. Es certificación que nos ayuda a cumplir con un elemento de la norma, nos ayuda a la evaluación y esta, para cualquier mayor información pueden entrar justamente a la página web de René Cassin, que es René Cassin con doble S, .edu.pi o llamar al teléfono 021-447-658, donde ahí van a tener mayor información. Pero si ustedes quieren, cualquiera puede ingresar a este curso de manera institucional, de manera personal. Tiene un costo de 300.000 guaraníes, que es bastante accesible. Entonces, es como una capacitación que mucha gente, muchos servidores públicos inclusive los pagan de su propio bolsillo, reflejando un poco el compromiso, esa milla extra que da ese funcionario para la mejora institucional, de la gestión institucional en donde le toque trabajar. De esta manera hemos conversado con el profesor Edgar López Ocari Jiménez, doctorando en Administración Pública, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, auditor líder de calidad con certificación internacional. En Herramientas para Crecer somos universitarios al servicio de la comunidad. Minutos más, continuamos aquí en Radio Nacional del Paraguay.